Vida del Padre Pío de Pietrelcina. Su verdadero nombre era Francesco Forcioni. Más tarde sería conocido como Padre Pío. Nació el 25 de mayo de 1887, al sur de Italia. Vivió y creció en Pietrelcina. Siempre, desde pequeño, sintió el llamado de Dios. A los 5 años, en el altar, tuvo su primera aparición, el Sagrado Corazón, y le pide que se acerque, y coloca su mano sobre su frente. Desde ese momento, sintió un gran amor y fervor a Jesús, y entregarse por completo a Él. A los 12 años tomó su primera comunión, y el siguiente año se confirmó. A los 15 años ingresó al convento de Morcone, en el noviciado de los frailes menores capuchinos de la provincia religiosa de San Angelo, en Foggia. En 1903 tomó el hábito capuchino y adquirió el nombre de Pío, y en 1904 hizo la profesión de los votos simples. Y fue transferido al convento de Santa Elia, en Painisi. Y en el año 1907 hizo la profesión de los votos solemnes. El Padre Pío viajó por estudios escolásticos y teológicos. Casi siempre regresaba a su casa por motivos de salud, y en 1909 fue ordenado diácono en la iglesia del convento de Morcone. Su salud era inestable y a finales de 1916 fue asignado al convento de Santa Ana en Foggia. En 1910 fue ordenado sacerdote. El Padre Pío colaboraba en Pietrelcina con el párroco del lugar, con sus oraciones y sus cartas a sus padres espirituales. En 1911 comenzaron a tener los estigmas en las manos, que no eran permanentes. Ya en ese tiempo estaba siempre enfermo y siendo atacado por demonios y teniendo muchas visiones celestiales. En 1915 fue llamado a las armas en el distrito de Benevento y transferido inmediatamente a Nápoles. Su corta carrera militar fue interrumpida por largas licencias por enfermedad, y en 1918, por su estado delicado, lo dan de baja en el ejército. Ya en San Giovanni Rotondo, lugar donde el Padre Pío moraba, su caso llegó a la prensa, y algunos medios lo tildaron de loco, y la gente se acercaba para estar en misa y confesarse con el Padre. En ese período crecen las calumnias y acusaciones contra el Padre Pío. Así dispusieron el alejamiento del Padre Pío del convento de San Giovanni Rotondo, y la gente, sus devotos, se alzaron en contra de esta decisión y se suspende el traslado. Se siguen los estudios médicos y del Tribunal de la Santa Sede, obedeciendo a la Iglesia en sus mandatos. Luego, le suspende sus ministerios al Padre Pío, con la excepción de celebrar misa solo y sin fieles, en la capilla interna del convento, y su vida continúa entre oraciones ininterrumpidas y estudios. En el año 1933, el Padre Pío pidió permiso de celebrar nuevamente la misa en la iglesia, y sucesivamente se le permitió confesar solo hombres, y más tarde a las mujeres. La alegría de sus feligreses, ya que pronto se colma de gente, y los superiores determinaron un sistema en el que se manejaban con reservas para poder manejar tan gran tumulto, y un orden ya que no se daba abasto. Las misas del Padre Pío están llenas que hasta traspasan las puertas de la misma. Las confesiones son incalculables, y el Padre Pío se va obligado a celebrar la misa al aire libre, en la plaza exterior de la iglesia, ya que su fama había traspasado las fronteras y venían grandes personalidades, políticos, intelectuales a verlo. El Padre Pío fundó los grupos de oraciones en apelación al Papa Pío XII, que invitaba a la plegaria. En la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío fue una esperanza para aquellas mujeres que tenían a sus familiares en combate, rogándole por ellos. También, en esa época, se lo desacreditó, ya que cartas anónimas sobre su consulta moral era dudosa. El Papa Giovanni XXIII ordenó investigar el caso
y la Santa Sede decretó y condenó algunos libros de la vida y obra del Padre Pío no autorizados. En 1947 se fundaría el hospital que se llamaría Casa del Alivio del Sufrimiento. Luego el padre celebraría misa en las afueras de la misma con 15.000 personas. Comenzaron por construir una nueva iglesia, ya que los devotos iban en aumento cada día. Asimismo, asilos, escuelas y un centro de formación profesional, quedando inaugurada la iglesia Santa María de las Gracias. En el año 1959, el Padre Pío tendría una misteriosa enfermedad, en la cual, el 7 de agosto, con la visita de la Virgen de Fátima, terminaría dicha enfermedad, atribuyéndole el milagro a la Virgen. Con la visita de Monseñor Carlo Macari, nuevamente sale a la luz el caso del Padre Pío, y la prensa atacaría violentamente a la Iglesia y a sus jerarcas, y a los frailes de la Orden de los Capuchinos, y al convento de San Giovanni Rotondo. La salud del Padre Pío va declinándose lentamente. Ya no caminaba, y se lo hacía era con mucha dificultad, usando una silla de ruedas. Ya no celebraba misa. De hecho, solo estaba en su habitación rezando solitariamente. En 1961, la Santa Sede da permiso para que pueda celebrar misa sentado. En los años siguientes tuvo visitas de numerosos obispos y prelados, directamente de Roma por el Concilio Vaticano, hasta el año 1968, año en que su espíritu se elevase a los cielos, en la madrugada del 23 de septiembre a las 2:30 horas, con la confesión sacramental y la renovación de sus votos, y recibiendo la unción de los enfermos. Los funerales duraron 4 días, ya que sus devotos querían despedirse de él, asistiendo unos 100.000 fieles. En el 20 de marzo de 1983 inicia el proceso para la canonización del Siervo de Dios. El 21 de junio de 1990 es proclamado venerable por el Papa Juan Pablo II. El 2 de mayo de 1999 es declarado beato en la Plaza de San Pedro, presidida por Juan Pablo II. El 16 de junio del 2002 es proclamado santo por el Papa Juan Pablo II. Así es proclamado este día, el 23 de septiembre, como su ascensión al cielo. Hoy, el cuerpo del Padre Pío está en la cripta del nuevo santuario en San Giovanni Rotondo, dentro de una cripta de cristal donde es expuesto al público. Su cuerpo es venerado junto con sus reliquias. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.